la posibilidad de en serie, que tenía que ver después también con la cuestión de la implicancia de la industrialización, y eso hace, digamos, ustedes cuando estudian la modernidad, la reforma protestante, el lugar que tiene la revolución industrial, los procesos de descubrimiento, como ser la máquina a vapor y la imprenta, son elementos que cambian el alcance de determinadas cuestiones en la humanidad, pero por otro lado, cuando nosotros en realidad hacemos un análisis externo sin ponernos en un lugar, vemos que en realidad cambiamos de dueño nada más, ¿no? El poder transita otros personajes, ¿no? Ahí aparece después la burguesía mercantil y bueno, y las nuevas relaciones. Muy interesante todo eso porque en ese entramado aparece otra idea de educación, también aparece la escuela, ¿sí? En ese entramado de industrialización, de seriación, de lo que se conoce, alguno de ustedes habrá visto la película o habrá leído Príncipe y Mendigo, ¿no? La cuestión del gran encierro, que también hace mención Michel Foucault o Castel, donde en realidad aparece el encierro como un lugar de sectorización y también de diferenciación, ¿no? Y entonces también aparece en ese contexto la escuela como un lugar para que la gente no esté fuera, sino que esté dentro y tener lo que Denis Nachmanovic, tomándolo a Foucault y a otros autores, ha dado en llamar el escenario mecánico disciplinar, ¿no? El escenario de control. Y en ese dispositivo de control aparece la escuela. No sé por qué, culpa de Norma, hacemos esta reflexión. Pero bueno, ya que No, está... justamente cuando usted hablaba de la escuela, me acordaba de la Sociedad de los Poetas Muertos, que también tiene que ver con lo que está diciendo de la escuela. Totalmente, Y de bueno, todo lo que... ese tipo de educación, ¿no? Que tampoco no era para cualquiera, obviamente, ¿no? Ese lugar que es lo que te posibilita. También está el Club de los Emperadores, que muestran instituciones educativas como que te habilita para después ir a Harvard y a otras universidades de prestigio, hay como un correlato donde no cualquiera accede, digamos, ¿no? Pero bueno, tema central que vamos a retomar un poco la idea para los que están por primera vez. Sí, ¿quién iba? Escuchamos. O hay alguien que estornudó o alguien que quería hablar, no sé. Recuerden de habilitar el micrófono, porque si hablan sin micrófono es como que están masticando las palabras nada más. ¿No? Nadie, me pareció que alguien quería opinar o decir algo. Del inicio, bueno, plantear esto, que me van a ayudar los que estuvimos el encuentro pasado. No vamos a dar historia de la filosofía para aquellos que tengan el temor de decir otra vez sopa. No vamos a ver historia de la filosofía, ni vamos a ver filosofía como una materia o una disciplina, sino que vamos a tratar de practicar el filosofar en este espacio. Entonces, primero es un espacio reflexivo y por ser tal, es una práctica filosófica. ¿Ok? Un espacio reflexivo, colaborativo, dialógico, ya le estoy tirando palabras raras, dialógico, colaborativo, ¿sí? Conversacional, un momento y espacio, un situarnos desde el encuentro en la construcción, en la creación, en la invención de un saber que no está antes del encuentro. Siguiendo a Freire, decíamos la vez pasada, es posterior del encuentro.
la guerra, el conflicto que se va a producir, fundamental, es como dispositivo de acción de ustedes, es cómo lograr que esto no se vuelva un monólogo. Y la única forma es la participación. Primer punto, decíamos, ¿puede haber una educación sin rostros? Para nosotros, por lo menos es lo que compartimos con Maxi, la verdad que buscamos que ante la realidad virtual, que es un tipo de realidad que tendríamos que ver si existe el cuerpo o no existe el cuerpo, ese para otro día, pero sí puede existir algo fundamental de lo humano específico. Primero, la palabra. Y segundo, porque parece que esa palabra no quede flotando en la realidad virtual y que sea un sonido sin una localización de persona, porque si a mí me aparece, como por ejemplo, por ahí me aparece Daniela Sarmiento, y lamentablemente Daniela me viene la cara de Sarmiento, y la verdad que no me gustaría poner en la imagen que me quede el rostro de Sarmiento en tu rostro. Para mí sería atroz. No le castigaría ni a mi peor enemigo con ese rostro, ¿no? Gracias, Daniela. Entonces ves que es muy preferible tu rostro al de, muchísimas veces, más que al de Sarmiento. Pero que creemos necesario o pongámoslo del otro lado, o sea, un docente que no tenga rostro y que dé clase debe ser terrible. No sé si a ustedes le habrá pasado. Y que, bueno, por ahí quizás nos ocupe el imaginario. Le podemos poner el rostro de Brad Pitt o no sé de quién, o del que le guste a ustedes, y por ahí funciona, ¿no? Pero es despersonalizado totalmente, ¿no? ¿Y eso le pasa a usted, profe? Y la verdad que me han comparado con Brad, pero no con Pitt. Y nos pone la cara de Angelina Jolie a nosotros. ¡Wow! No, la verdad que creo que esto es lo que está pasando. Bueno. Creo que es lo que le está pasando a la educación en estos momentos, en el tiempo de pandemia, con el tema de la virtualidad. Nosotros docentes mandamos las actividades, hay padres que no contestan, que no participan, ni en las llamadas, cuando uno hace, y es como que vos no lo conocés al alumno, es un alumno desconocido para nosotros. Totalmente. Y ahora que volvimos a la virtualidad, recién estamos viendo, conociéndolo a los chicos, porque estamos compartiendo el día a día con ellos, que es lo que está diciendo usted, y ellos nos conocen a nosotros. Si bien nos conocen de nombre a través de que nosotros los videos que nosotros en la institución donde trabajamos hacemos videos, mandamos, nos conocen a nosotros, pero nosotros a ellos no lo conocemos, mediante fotos nomás, pero el dialogar, el ver la cara, las acciones que ellos tienen, es diferente. Bueno, ves, Sandra, eso que vos decís es un punto de reflexión filosófica. ¿Por qué? Planteamos un punto nexo, el conocer sin conocer a la persona. El conocer la relación, que digamos que sería la base central para después hablar de la educación emocional, pero ¿es lo mismo conocer sin conocer a la persona? Un conocimiento sin ser, ¿qué tipo de conocimiento es? Cuando hablamos de saber y de información, con la construcción de saber tiene este nexo necesario que uno lo encuentra en el sentido de esos primeros pedagogos de Ayaité, ¿no? Del siglo VI antes de Cristo, de la cuestión de la corporeidad, de la presencia, de una relación de ser para, digamos, que después se produzca el conocimiento, ¿no? Y que es un tema hoy a discutir, digamos, ¿no? ¿Qué pasa con una transmisión de conocimiento sin rostro?
sin personas. ¿Qué pasa cuando que en realidad ya por ahí se detona con esta realidad virtual más todavía? ¿Qué pasa cuando hay un desconocimiento del otro? El otro es de la lista el número 3, ¿sí? O es un alumno, pero no es una persona. Usted me dice, no, pero ¿qué me está diciendo, profesor? ¿Cómo que es un alumno y no es persona? Y sí, porque puede ser alumno, pero al no tomar contacto con la persona del alumno, sino con el alumno, estoy cosificando. Y estoy degradando la condición propia del sentido primario de la educación, que es una relación yo-tú. Es una relación yo-vos, una relación de afecto. O sea, lo que no me afecta no dura. Cuando hay afecto en relación al conocimiento, ¿no? Que es por ahí lo que queremos hacer, lo que hicimos la vez pasada, nos reímos, o sea, a veces algunos por obligación del chiste malo, pero en definitiva, cuando pasa esto de que hay emociones, afecto, rostro, está que me gusta, no me gusta, está y se pone en juego, el conocimiento prende. Si no pasa lo que estamos viendo, que es como que sumado a la realidad virtual, diríamos desde un amigo llamado Bauman, un sociólogo muy interesante que habla de realidad líquida, de amores líquidos, de relaciones líquidas. En una realidad líquida, las relaciones líquidas se diluyen. Entonces, el conocimiento que no tiene un cuerpo, que no tiene persona, que no es personalizante, como experiencia fundante, si no hay persona, no hay fundamento de la educación. Ojo, eso es una reflexión mía. Pueden haber distintas opiniones, pero yo estoy convencido que siempre a la palabra alumno, para que deje de ser, pase a ser más aprendiente o estudiante, siempre hay que anteponerle la persona. O sea, si no tiene nombre y es una evaluación, es una nota solamente, en realidad, a la larga me voy a dar cuenta que no soy maestro, porque el buen maestro es como que resuena en el alma del aprendiente. Entonces, no, hay una condición necesaria, digamos, ¿no? Hay que afectar. Si no afecta, o si querés, vamos a darle algo más asqueroso, si no infecto, si no llego a ingresar en el otro como otro, en realidad es una información que puede caer al momento en el cual se desconecta. Es como vieron cuando, ¿qué le habrá pasado? ¿A cuántos nos ha pasado que estábamos cargando una información, se corta la luz, no pusimos grabar y a la mierda la información, ¿o no? Eso, cuando teníamos que entregar esos informes o esas cosas que estábamos haciendo una nota por entregar un trabajo y se nos cortó la luz y nos olvidamos de grabar. ¿Qué pasó con eso? Bueno, hay formas de supuestamente recuperar, pero involucra también un conocimiento específico para eso, pero mayormente se pierde. Y es lo más parecido a lo que está pasando hoy. Si no hay personas que se reúnen para aprender, que se encuentran para aprender, se desconectan y ese conocimiento sigue fluyendo por algún lugar. Se lavó con ese conocimiento la mano y bueno, siguió circulando. Sí. Hablando de la virtualidad y de esto de no conocer totalmente al alumno, se evidenció, yo soy profesora de educación especial, así que imagínense cuán necesario es la corporalidad. Nosotros más que nada necesitamos
poner el cuerpo. Muchas veces tu alumno tiene problemas en el tono muscular, en la postura, en la conducta. Entonces es necesario que nosotros como que nuestro cuerpo entero, nuestra mente, nuestra paciencia, nuestra sapiencia tiene que estar y necesitamos a esa personita porque la familia no sabe tratar o empezó a experimentar esto de enseñarle a su hijo. Y lo otro se evidenció, ahora tenemos que entregar el informe y te cuesta poner, hacer un informe si no sabes qué parte hizo el papá, qué parte hizo el alumno, no, no sabe cómo lo hizo, no sabes el avance en sus competencias, en sus habilidades. Entonces es como que eh, además de aprender, o sea, hay cosas buenas de que trajo esta pandemia eh, en cuanto a la tecnología, es decir, necesitamos innovar en la educación, o sea, necesitamos evaluar otra manera de enseñar, de educar, de llegar, y hay que implementar la tecnología. Pero pasa esta parte, sobre todo a nosotros de educación especial, que necesitamos la corporeidad, y la otra, la democratización de la tecnología. No es lo mismo para todos, no es la misma situación para todos. Totalmente, sí, sí, sí. Por eso nos lleva a reflexiones profundas y amplias. Lo que sí tenemos que, esto nos deja en claro, y creo que hay que separar muy claramente, tecnología no es método, tecnología no es didáctica, ¿sí? Cuando uno confunde y piensa que agregando tecnología va a mejorar el aprendizaje, no se trata, la tecnología aporta lo suyo y hay que ver que no es buena o mala en sí, sino depende como caja de herramienta cómo la uso. Es Pero un medio más que nada, exactamente, profesor. un medio, una herramienta para, digamos, lo que yo pueda usar, ¿no? Y cómo lo puedo usar. Ahora, en esto que decía Natalia, creo que es importante decir, bueno, llega un momento, esta situación actual nos lleva a esto que estamos haciendo en este espacio, que es reflexionar. No podemos seguir adelante con lo mismo y ver cómo ensartamos, por decir así, el triángulo en el círculo, ¿no? Tenemos que contextualizar y ver que ahora, si hay otra situación como contexto para aprender, tiene que entonces plantearse nuevas formas de enseñar. Esto que por ahí es obvio, lamentablemente, muchas escuelas todavía tardan en dimensionar en que no se puede llevar la escuela tradicional al aula virtual. ¿Sí? O sea, querer homologar es eso, querer meter el triángulo en el círculo. Pero bueno, es como metáfora, ¿no? Ahora, en esto, quizás como punto para definir el espacio y no seguir yendo, volvemos un poquito para atrás. Yo les decía que más que todo es un espacio de construcción colaborativo, conversacional y dialógico, ¿sí? En lugar del filosofar, ¿no? ¿Podemos ver autores? Sí, podemos ver autores, podemos ver textos, y acá también está esta gran dificultad que muchas veces no se plantea de poder diferenciar estudiar, leer, pensar, ¿sí? Hay mucha gente que lee, pero no estudia. Y hay mucha gente que estudia sin pensar. ¡Epa! ¿Les parece que puede ser eso?
Cuando hablo de estudiar sin pensar, hablo del sistema del cual justamente la escuela tradicional nos ha maltratado con el tema del valor de la repetición narcisista, en el sentido de el contenido que le gusta a la planificación. Fíjense que no voy a decir que le gusta al profesor. ¿Cuánto mal hizo eso, profesor, a nosotros mayores, digamos? A mí, por ejemplo, me ha costado un montón cuando empecé la facultad hacer una crítica constructiva, porque no nos enseñaron a hacer una crítica constructiva, a reflexionar y hacer un análisis, una interrelación, que ahora recién es cuando uno va adquiriendo otros conocimientos, se va dando cuenta de todo lo que fue aprendiendo hace mucho tiempo, que nos hizo tanto mal, y que bueno, yo ahora, por ejemplo, trato de hacer reflexionar y de hacer pensar, no solamente en mi casa, a mis hijos, sino también en las docentes en el trabajo. Yo pienso que nosotros tenemos que ir reflexionando y pensando para poder ver las distintas situaciones que vamos viviendo y poder buscar algunas soluciones a las situaciones que vivimos. En la lectura de autores o de textos, es importante que la admiración venga después, no esté antes. Porque normalmente cuando, ponele, leo el libro de Maxi porque me cayó re bien Maxi, y lo admiro a Maxi, por ahí pierdo esa capacidad de una lectura crítica, reflexiva, comprensiva, ¿no? No nos han enseñado, porque pareciera como que es irrespetuoso discutir de entrada con el autor. Y en realidad es lo más respetuoso para valorar, en el sentido más amplio del término, al autor, es leerlo de una manera crítica, como responsabilidad, y después pasar a una lectura propia en ese escenario comprensiva. Y después de la lectura, de esa lectura crítica y comprensiva, que me lleva muchas veces a buscar, digamos, la etimología del término, qué quiere decir esa palabra, de dónde viene, y que después me doy cuenta que el uso que hace el autor de esa palabra no es la que tiene que ver con el sentido etimológico, que él la usa de otra manera. Entonces, obviamente que me lleva más tiempo hacer ese tipo de análisis, como decía Norma, pero a la vez, después me permite algo fundamental, ¿no? Que es el construir argumento, que ya no tiene, ya es ese momento fantástico en donde el libro ya no le pertenece al autor, el texto no le pertenece al autor, le pertenece a la humanidad. En ese paso en el cual ya dejó de ser de él cuando está siendo leído y puede tener ser multiplicador de voces, porque pasa a ser una interpretación que me puede llevar a otras interpretaciones, ¿no? Yo le decía hoy que, bueno, que después le vamos a pasar, porque la verdad que me parece interesante. Santiago Kovalov, no sé si lo conocen, lo han escuchado alguna vez. Es un filósofo, literario, escritor, tiene muy prolífero en sus escritos, pero la forma en cómo habla a mí me encanta, digamos, ¿no? Cómo expresa las ideas. Y él plantea que cuando estaba como alumno, un docente le dijo, tal tema, ¿no? Y el tipo le dijo, el profesor terminó de escuchar, le dijo, muy bien, tiene un 3. ¿Cómo es? Pero con un 3 desaprobaba el tipo. Para más, ni siquiera le puso 4, que con un 4 arañaba, le puso 3. Y le dice, bueno, para la próxima, no me diga lo que yo ya sé, dígame lo que piensa usted, ¿no? Entonces, decía él, otro de sus maestros le dijo, ¿qué destino interpretativo corrió en usted
aquello que yo le transmití. Entonces decía él, el buen maestro tiene que despertar una sensibilidad crítica, una analítica de la reflexión, ¿no? Y decía, enseñar es enseñar a tener sed. Qué cosa, ¿no? Porque ¿y qué si no lo más parecido a plantear la palabra filosofía como muy relacionada a esto de el buen maestro que enseña a tener sed? Una metodología, dice él, del insomnio, que te mantiene despierto. Me gusta porque usa metáforas, habla lindo, Catú. ¿Podría repetir el filósofo? No, ya me olvidé. El nombre del... Y hasta ahí me acuerdo. ¿El qué? Perdón. ¿Qué? ¿Repetir qué? Este señor que usted está hablando, Santiago, el nombre... El filósofo. Si puede repetir Santiago el nombre. Covalet. No Valet. El filósofo del que está haciendo... Kovalov. Sí, con K de kilo, O, B corta, A, D, L, O, F, F. Fíjense el videíto, bueno, que después le vamos a pasar igual con Maxi, que está muy bueno. Yo por lo menos, me dice Maxi que cuando lo buscas aparece, cuando buscas qué significa pensar, o no sé si qué significa la filosofía, aparece ese videíto. Pero el videíto es... ahí lo compartí en el chat. Es qué significa pensar. Está fantástico. Está fantástico. Me encanta la reflexión que hace, digamos, ¿no? Pero, digamos, en esto, retomando, me ayudan, digamos, la vez pasada alguien habló de la filosofía en relación con es la misma vida, algo así había dicho alguien, ¿no se acuerda? ¿Quién era? ¿Norma? Después te imaginás, Norma, te voy a nombrar como autora. No, vos decías esto, ¿no? Que relacionabas y asociabas, la filosofía es la misma vida. ¿Cómo era que habías dicho? Que la filosofía, filosofar para mí era tener las vivencias de nuestra vida misma, reflexionar sobre nuestra vida y las situaciones que vamos viviendo cotidianamente. Para mí eso era filosofar o la filosofía. Así lo fui aprendiendo a medida que fui pasando por distintas etapas en el aprendizaje, porque uno, como siempre digo, no aprende todo, nunca sabe todo, y por ahí a veces de tanto que uno sabe, no sabe nada. O de tanto que lee, no sabe nada. Entonces es la propia vida, la filosofía. De eso es lo que estaba hablando usted, profe. Del que estudia, lee, y el que lee no estudia. Sí, o sea, no siempre es uno sin otro, ¿eh? O sea, no siempre. No, Pero claro, pero es más o menos lo que usted estaba diciendo. Digamos que por eso, en esto que decía Norma, buscamos una actitud básica de reflexión. Digamos, que la vida no sea simplemente un estar, sino que tomemos contacto con lo que va a llamar otro maestro, que es Víctor Frank, el sentido, logos, que bueno, vamos a incorporarlo. Por ahí cuando ustedes dieron filosofía se acordarán el pasaje del mito al logos, ¿no? Los que dieron filosofía, horrible va a decir algunos, pero la palabra logos es sobre todo fundamental en el mundo griego, ¿no? Es exacto de la Grecia antigua a lo que vamos a
a ver con el pensamiento clásico, sobre todo con nuestro amigo Platón, digamos, ¿no? Pero el logos, la palabra logos, que está diferido en muchos, ¿no? En muchas palabras que usamos cotidianamente. Psicología deriva de logos, logía, ¿no? Logos, la acepción de la palabra logos es razón, coherencia, sentido, entre otras. Ustedes pueden encontrar más, ¿sí? Y si deriva de la palabra leheim, ¿sí? Quiere decir palabra. Entonces, diálogo trae consigo, está entre dos logos, ¿no? Entre tu logo y el mío, entre tu sentido y mi sentido, entre tu palabra y mi palabra, entre tu razón y mi razón. Lo cual introduce algo que muchas veces es olvidado. Para que no sea monólogo o soliloquio, por ahí el monólogo uno lo entiende como lo que estoy haciendo ahora yo, que estoy hablando solo. Y el soliloquio es hablar para adentro. No es ese que... No, es el que, más que todo, esa palabra que por ahí no tiene sonido, pero está haciendo hacia adentro, ¿no? Y el valor fundamental del diálogo, aunque parezca mentira, no es el logo del otro o mi logo, es el entre. Y por eso, una educación sin un entre, un aprendizaje sin un entre, tendríamos que ver qué carajo es. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hago una pregunta. En el sentido a lo que se está refiriendo, de lo que está hablando, de la reflexión, el pensar, el hacer sentir la sed por el aprender, todo eso viene en referencia a nosotros, ya viéndonos como psicopedagogos, ¿no? Ya, como a un futuro, digamos. Si vos me decís psicopedagogo, me surge esto, ¿no? No sé, como reflexión. Estamos hablando de vocación, estamos hablando de profesión, estamos hablando de disciplina. Ahora, si vos me hablás de vocación para poder ser y llevar adelante una práctica que va a ser una profesión, yo te diría que lo fundamental es plantear si hay un deseo de ser. Porque si no, lo más factible es que pase lo que pasa con el maestro en un sentido de etiqueta o profesor de etiqueta, que muchas veces pasa a ser más que un enamorado de lo que eligió, un sindicalista de la educación. El maestro es un enamorado del aprendizaje, del aprender. Él comparte lo que lo apasiona y por eso contagia. Ajá, sí. Estaba pensando en toda esa parte, digamos, ¿no? Me llevaba a eso al escuchar. Sí, por eso digo, en esto las compañeras que son docentes, por ejemplo, yo primera vez que hago una carrera, pero tengo hermanas maestras y es como que las estoy escuchando cuando las escucho, ¿vio? Y entonces a eso me lleva todo lo que estoy escuchando, digamos. Y, yo creo que es fundamental que la actitud básica nos lleva a un posicionamiento, ¿sí? El problema es cuando el orden está cambiado, cuando el título, o sea que en realidad elegimos un trabajo y el título nos lleva a vivir de eso, es un gran problema. Porque yo creo que paulatinamente se va desgarrando lo poco que por ahí pueda tener de deseo
y por eso tenemos mucha gente que se cansa rápido. Por eso hay mucha frustración, digamos, uno como que descarga lo que carga, digamos. Está bueno, descarga lo que carga. Sí, lo que cargó, cómo lo cargó. Porque en realidad, si nosotros nos preguntamos desde nuestra historia, ¿por qué nos gustó tanto esa materia? ¿Era por la materia en sí o por esa docente, ese profesor que nos hizo amar ese libro que en realidad, que si nos daba otro, nos pasaba, o al revés, ¿por qué odio tanto matemática? ¿Será por la matemática o porque no tuve la suerte de encontrarme con alguien que me haga enamorar de la matemática? Exactamente. Uh-huh. El gran problema de la educación es que estamos pocos enamorados de lo que hace. Ajá, sí. Uh-huh. Y ahí vamos al sentido primario, etimológico de la palabra, filosofía. ¿Qué para el filito? Filito, el filo, ¿qué es el filo? Ajá. El amor por la sabiduría, profe, sería la traducción Amor, de... vale, Milagro ya le pegó el adelante. Ya me adelanté. A las 2. Le di el piecito para que digas... Sí, pero ya le cajó quinta directamente. Sí, No, a eso es lo que me llegaba toda. Mi celular no se ve bien, por eso yo siempre tengo apagada la camarita, no se ve bien, por eso. Pero nosotros te vemos bien, ¿eh? Te vemos bien, no te preocupes. Qué bueno. Escucho y aprendo, escucho y aprendo, y es lo que pienso, es lo que me hace pensar al escuchar, me hace pensar en todo eso, sí. Sí, creo que es algo muy rico, es muy, muy rico, pero muchas veces se basan en que como están tan mal pagados, está tan bajo los valores, no hay como ese entusiasmo que tendría que haber. Claro, bueno, tenemos para analizar muchas cosas ahí, ¿no? Esto, obviamente que no, cuando decimos contextualizar involucra todo esto, ¿no? ¿Cómo llegamos acá? Y a eso, Marcela, también tiene que ver lo que decimos con el tema de la vocación. Hay maestros que realmente se nota y enamoran por la vocación, y hay otros maestros que solamente están por los sueldos, que no está mal, pero bueno, cada uno tiene su postura y su forma de pensar con respecto a esto, digamos. Sí, no, eso. Volviendo. ¿Cómo? Perdón. ¿Puedo decir algo? Sí, Rocío. ¿Puedo decir algo? Más allá de la vocación que yo pueda tener como docente, también influye la predisposición del estudiante. Porque si yo pongo todas las ganas y la otra persona no, ya no depende de mí, de mi vocación y de mis ganas. Claro, bueno, ahí configuramos como para dividir. El acto de aprender es relacional. Entonces, mínimamente, cuando planteamos ese problema del acto de aprender, obviamente que tenemos que ver la disposición de ambos en el acto de aprender, ¿sí? Pero nosotros estábamos como relacionando con ese momento primigenio de la elección de una carrera o profesión, que obviamente va a tener consecuencias post-acto de enseñar, ¿sí? Pero las dos cosas son válidas como análisis. En el acto de aprender es un acto relacional por excelencia. Me relaciono con el docente, me relaciono con el contenido, con el texto, me relaciono. El aprender, el ser humano es un ser relacional por excelencia. Es por la relación. Porque ustedes saben que el ser humano cuando nace, a diferencia de otros seres, si lo dejamos, nace, ¿no? Sale de la mamá, lo dejamos ahí en la puerta de la casa, que se críe solo, que se
no solamente que muere porque necesita de un otro para vivir, sino que para ingresar al lenguaje, para ingresar a la cultura, necesita de un otro. O sea que nosotros desde esa, podemos decir, condición de prematurez con la que el ser humano viene al mundo, somos prematuros. Somos prematuros. En esa prematurez somos por el otro. Ingresamos al lenguaje, ingresamos a la cultura, a la tradición, ingresamos por el otro. Entonces, en esa relación de que hablar de educación es hablar de filosofía, es hablar de antropología, necesariamente la educación, en tanto que tiene que ver con un ser humano que fue configurado como tal desde el punto de lo relacional, el aprendizaje como acto educativo es relacional por excelencia. Perdón, Milagros, ¿qué querías compartir? Te corté. No, iba a decir justamente que creo que ya la predisposición del alumno tiene que ver con lo que él aprenda, no tendría que influir con lo que el docente, si tiene amor por lo que está enseñando o por su materia o por lo que sea, no debería influir en su predisposición a la clase. Creo que son dos cosas diferentes, en mi opinión. Claro, pero también el niño aprende o la persona aprende de acuerdo a lo que le es significativo aprender o lo que a él le gusta aprender, porque si no le es significativo, no te va a aprender nunca. Si no dice, como dice el profesor, si no le enamora al niño, no va a aprender, o a la persona que quiera, digamos, más allá de que uno puede tener predisposición o no. Dale, Maxi, dale, Maxi. Pero igual no me voy a meter mucho porque me gusta que esté movido el grupo por ahí, esa es justamente la idea de este espacio, pero sí por ahí quería por ahí hacer una intervención en función a las cuestiones que se mencionaron. Me parece que, es decir, como bien dice Milagros, enseñar y aprender son dos cosas distintas, ¿sí? Como dice Ilse también, es un acto relacional, pero no están separadas. Es decir, no creo que necesariamente tengan una relación ontológica, digamos, de enseñar y aprender, pero sí están estrechamente ligados, ¿sí? Ahora, hay otras cuestiones también a tener en cuenta que se mencionaron hoy. Ilse mencionaba la idea de la escuela como un dispositivo de disciplinamiento, ¿sí? Que seguramente en algún momento vamos a trabajar un poquito más profundamente sobre eso. Pero lo que quería mencionar respecto de eso es que nosotros aprendemos todos los días, ¿sí? Desde que nacemos, en la escuela, fuera de la escuela, aprendemos en todo momento, un montón de cosas, ¿sí? Pero el ámbito educativo o institucional en el que se desenvuelve un docente o un psicopedagogo está marcado justamente por otras características. Ilse hablaba hoy de la idea del alumno. El alumno es, o cuando nosotros nos referimos a la figura del alumno, pensamos en no el chico que está en la cancha del barrio jugando a la pelota, ¿sí? Adentro de la escuela se exigen otros requisitos. Hay que saber resolver matemáticas, hay que saber escribir, hay que contar con algunos tiempos, es decir, este dispositivo de disciplinamiento incluye ciertas técnicas, incluye, digamos, ciertas prácticas que nos ponen o los ponen a los estudiantes en lugar de alumnos, ¿sí? Y en relación a eso, obviamente que sumado a lo que mencionaban hoy respecto de la vocación y no la vocación, yo soy alguien que, más allá de la vocación, ¿sí? Me parece que, como decía Ilse, más que la vocación, la idea acá está justamente en si yo realmente amo lo que hago, ¿sí? Es decir,
no vamos a discutir las cuestiones de económicas, digamos, porque es decir, aquel que plantea la idea de la vocación muchas veces también cae en el error, para mí, ¿no?, de plantear la idea de la vocación como un trabajador en condiciones de explotación o en condiciones económicas difíciles, ¿sí? Entonces, la idea de amar lo que uno está haciendo o de amar lo que uno quiere conocer, o el amar el conocimiento o el saber, en este caso no el conocimiento, ¿sí? Es algo que puede estar, es decir, en el que educa o en el que enseña, en realidad, ¿sí? Y que también, es decir, puede estar, como decía Norma recién, en el que aprende. No necesariamente a veces coinciden esas cosas, ¿sí? Por eso justamente surgen los conflictos en las instituciones educativas, ¿sí? Yo puedo tener un profesor que sea una persona que de alguna manera, es decir, desempeñe con la mayor profesionalidad y el amor posible aquello que le gusta, ¿sí? Pero no necesariamente, es decir, eso va a producir un aprendizaje o producir un saber, digamos, en sus estudiantes. Obviamente que personalmente, en el ámbito institucional, creo que justamente es obligación de los docentes y no de los estudiantes buscarle la vuelta en ese sentido, ¿no?, para poder enamorar. Pero eso ya es una opinión personal. Sí, recordemos esto que por ahí nos enuncia Nietzsche, ¿no? La vida es conflicto. No hay que pensar que la vida es conflicto. En este momento, fíjate que en primera instancia es un extraño. Y no tenemos el mismo dispositivo de acercamiento hacia el extraño. A veces solemos mantener la distancia o la lejanía. Y en esto combina si el extraño es el conocimiento de algo o de alguien, en cualquiera de las cosas, en cualquiera de ambas cosas a veces elegimos más mantener la distancia. Obviamente que, por eso decía, me gustaría ver la película El maestro Clara. ¿Sí? El líder, o sea que en sí siempre hay un vínculo relacional y un desafío. Hay algunos que la forma en cómo yo me expreso les va a favorecer para acercarse, y hay otros que no. Entonces está en el docente buscar la forma en cómo llamar la atención de cada grupo, de cada persona. Por eso es que a veces es mucho más extenso el trabajo y no podemos describir la labor docente como un traspaso de información de un disco duro a otro disco duro. Y sentirme culpable de tu llanto. ¡Uah! Tenemos también a alguien. Leo, ¿estás cantando? Profesor, buenas noches. Ay, perdón. Sí, Isabel. Quería con respecto a todo lo que se está diciendo y sobre todo lo que está hablando Maxi. No escucho bien yo porque se escucha entrecortado, no puedo escuchar bien, pero yo quiero saber si se me escucha bien. Sí, se te escucha bien por ahí. Creo que algunos podríamos mientras tanto silenciar el micrófono. Marcela creo que tiene igual que yo abierto el micrófono, ¿puede ser? Sí. Yo quería ver, hay
una serie de cuestiones que nacen de todo esta vorágine por ahí de conceptos, de palabras que se tiran. Y me replanteaba ver qué es primero, qué es el amor para cada uno de nosotros y qué es la pasión para cada uno de nosotros. Creo que cada uno de nosotros vamos a tener distintas percepciones con respecto a esos dos sentimientos o esas dos formas de vamos a tener cada uno de nosotros, pero que hay algo que se evidencia, por ejemplo, en la pasión con respecto al trabajo que se habló del trabajo docente, que está mal, que tiene esa serie de, de elementos o de condicionantes que muchas veces nosotros siempre exponemos o salimos adelante, se sale adelante diciendo gana poco, tiene 40 chicos. A ver, la pasión, me parece, a mí es mi opinión, es muy personal, la pasión se ve o es el resultado de los trabajos que realiza el docente. Ahí se ve realmente el amor, la pasión, la entrega, la dedicación, porque está en la producción que realiza el docente para cada uno de sus alumnos. Nosotros ahora somos alumnos. Yo estoy en este lugar de alumno, de receptor, de educando. Estoy en ese lugar y en ese lugar y teniendo en cuenta la edad, teniendo en cuenta el espacio, que este es un espacio virtual, pero si estuviésemos frente a frente con el profesor en el aula, esas vivencias serían muy distintas se podrían llegar a conectar de otra manera, pero desde este lugar donde estamos todos y observo que la mayoría y escucho que la mayoría de las personas o la gran mayoría de las personas son docentes, veo que tienen un patrón, es como un patrón el que se observa. Ese patrón hace que siempre se defienda el lado del saber. Yo sé, yo tengo, y ese yo sé, yo tengo no es mío, es de todos. Es para todos. Justamente esa es la idea, que todo lo que tengamos, el profesor que hace, comparte lo que sabe, comparte lo que él leyó, comparte lo que vivenció, comparte con el otro. Como dijo bien el profesor, todas esas, no podemos nosotros vivir aislados, sí debemos convivir o vivir con el otro, en relación, en dependencia de, y esa agua a la que hacía referencia el profesor, que hizo referencia al inicio de su exposición, ese es el agua que hoy estamos queriendo beber nosotros, ese es el agua que hoy necesitamos, por un sinfín de cuestiones, por un sinfín de atributos, de elementos, como querramos llamarlo cada uno de nosotros. Pero creo que cada uno de nosotros queremos seguir tomando esa agua. Por eso estamos acá. Por eso realmente estamos en este lugar de alumnos y no de profesores, porque ya el profesor es profesor, fue profesor, sigue siendo, continúa con ese trabajo. Pero hoy necesitamos ese lugar, me parece que no nos basta, no nos basta por el hecho del conocer, del saber y de querer más agua. Esa es mi humilde opinión, profe. Sí, me generás un montón de cosas a continuar, a extender. Yo creo que una de las grandes problemáticas es que es primero, digamos, cambiar la escuela para que se produzcan nuevos enseñajes o aprender primero para después poder enseñar de manera primero. Y la verdad que con un sistema escuela para la formación de docentes se repite. Es como una maquinaria
que en realidad no tiene la posibilidad de generar algo diferente. Solamente cuando generamos algo diferente, que es el primer planteo, por ejemplo, no hay alguien que sabe y alguien que no sabe. El primer planteo es sacar ese correlato de opuestos, ese dilema que supuestamente también está garantizado por un lugar de autoridad, que tiene que ver con el título, porque nosotros no sabemos, cuando nos encontramos con el profesor, no sabemos qué carajo es, ni si sabe o no sabe. Tiene el saber algo para enseñar. Para poder generar otro tipo de escuela, tenemos que comenzar con planteando lo relacional y el objetivo prioritario, que es, después del encuentro, algo vamos a aprender. El aprender no es alguien que va a enseñar y alguien que va a aprender, sino el aprender como un objetivo que los compromete a ambos, a aprendiente y enseñante, sin ningún problema de que en ese caso, por producir esa dinámica, pierda autoridad el docente. Con lo cual también se quita de lado ese lugar de que yo necesariamente, si no sé algo que me pregunta el alumno, le tengo que decir algo. Yo puedo, desde este lugar, decirle, qué buena pregunta. Vos sabés que es algo que yo todavía no me pregunté. Y gracias a vos podemos preguntarnos y en el próximo encuentro, en la próxima clase, traemos lo que vos encontraste y lo que yo encontré. Porque el tema es, yo tengo que reír lo que me enseña el docente. No. Ahora la dinámica es, digamos, que tiene que ver con esta idea también de una nueva guía, de una nueva ciencia, la epistemología de la complejidad, que tiene que ver con esto, con que el principio que hoy también decía Norma, y que por ahí veníamos hablando, es que a mayor lectura, a mayor compromiso con el buscar conocer, más me percato de todo lo que no sé. Y ese es un tipo de descubrimiento que me lleva necesariamente a tener una actitud ante la vida, ante los otros, de humildad. El problema fundamental es que con el sistema anterior, con la escuela vieja, lo que se propiciaba era la soberbia y el autoritarismo, la imposición de un tipo de discurso y de un tipo de conocimiento. Entonces, como para no extenderme tanto, yo creo que la función de un maestro es ser el estimulador de interpretaciones, no el eco de una educación cerrada. O sea, nosotros tenemos la función como educadores y la función, después desde otro ámbito que es el psicopedagógico como práctica, de ser facilitadores, generadores, estimuladores, ¿sí? De ser preguntones, curiosos. Y hasta, como decíamos en el primer encuentro, preguntar por la obviedad. Porque a veces en la obviedad está el gran problema de la repetición. Y por eso muchas veces saturamos, patinamos, nos empantanamos, porque solamente tenemos una pregunta y una respuesta. Creo que sería conveniente plantearnos para el próximo encuentro esto que salió muchísimas cosas, es infinita la cantidad de cosas, pero esto de plantear la diferencia entre amor y pasión, vayamos al sentido etimológico de la palabra filosofía y veamos si es lo mismo hablar de amor que de amante, y
digamos, también qué relación podemos establecer, ustedes pueden buscar, escuchando, digamos, entre filosofía y educación, sobre todo, voy a hacer, que todavía estoy encaminado como algo que supuestamente elegí, que vamos a ver si es así, la psicopedagogía. ¿Cuál sería el aporte del filosofar para la formación del psicopedagogo y para la futura práctica de la psicopedagogía? Yo le diría entonces que este videito que habíamos hablado, habíamos preparado todo con Maxi para que lo vean, se lo va a pasar Maxi. Ya se la pasaste, Maxi, ¿no? ¿A este también o no? Habilita el micrófono. Habilita el micrófono. A veces me olvido la nueva normalidad. Decía, esos dos videos otro que es también o educación, uno de los dos. Sobre qué es pensar y educación. Bueno, están los dos en el aula virtual, debajo de la clase anterior que está grabada y que está guardada, digamos, ahí también en el aula, ¿sí? Para la persona que preguntaba hoy, una compañera en el grupo, estamos grabando la clase de hoy, puede fallar, ¿sí? Vamos a tratar de decir, generalmente en este texto nosotros vamos grabando todos los encuentros, puede fallar. Así, bueno, de igual manera, si están las grabaciones sin inconvenientes, las subimos en el aula. Y como película de fin de semana disparadora, me gustaría que veamos, o sea, El Maestro Clark. Está en YouTube. ¿Sí? Creo que está la versión subtitulada y en castellano latino, porque el español te pierde, ¿viste? ¿El maestro qué, profe? Maestro Clark. Así como suena. Cualquier cosa, le paso el link a Maxi y Maxi les pasa, ¿sí? Está, profe. A ver si ya que ya lo encuentro y ya se los paso. Bueno, creo que, a ver si está. Esta es la versión. Because this is our first day, I have a surprise for all of you. What? Esa es con subtítulos, creo.